Memorias del futuro. Libro 1, capítulo K, episodio 1. Graz, Austria, año 2044. Genes de héroe, primera parte. La ciudad de Graz, con sus tejados rojos y calles empedradas, parecía un lugar apacible para crecer. Sin embargo, para Leopold Schmidt, cada rincón guardaba un eco de inquietud. Desde niño había sentido que algo en su cabeza no era como en los demás. Un hormigueo extraño en su cabeza, primero leve y luego intenso, aparecía en momentos de tensión. Nadie lo sabía, nadie lo entendía, y él mismo lo ocultaba con vergüenza. Una tarde de verano del 2044, cuando tenía apenas 8 años, peleó con 2 niños en la plaza. El calor del enojo le subió como fuego por la garganta y entonces lo sintió. Aquel hormigueo en la parte alta de su cabeza. Los perros que dormían cerca se levantaron de golpe, huyendo como si hubieran recibido una patada invisible. Los otros niños se quedaron boquiabiertos y luego morían de la risa. Para Leopold, esas burlas eran como esquirlas en el cuerpo. Confundido, se detuvo en seco. ¿Viste eso?, murmuró uno de ellos, con los ojos abiertos de par en par. Sí, los perros se asustaron de ti, ja, 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 respondió el otro retrocediendo y cayéndose de la risa. Leopold no dijo nada, corrió a casa, con el corazón latiéndole como un tambor. Su madre lo encontró en la cocina sudoroso y pálido. ¿Qué te pasa, Leopold?, preguntó, acariciándole el cabello. Nada, mamá, solo me cansé. Pero en su interior sabía que no era cansancio, era algo más, algo que no podía explicar. Ciudad de Graz, año 2053. Los años pasaron y aquella extraña vibración se convirtió en un secreto íntimo. En la escuela, Leopold, ahora de 17 años, era disciplinado, aplicado, pero muy reservado. Sus maestros lo describían como un niño serio, con una mirada muy pensativa. Sus compañeros lo respetaban, pues sabían que, si le buscaban, lo encontraban, aunque lo consideraban extraño. La adolescencia de Leopold Schmidt transcurrió en Graz, entre estudios, entrenamientos básicos y las primeras emociones del amor. Clara, su novia, era una joven de cabello oscuro y sonrisa luminosa. Para Leopold, ella representaba la estabilidad que tanto necesitaba. Sin embargo, la vida rara vez le ofrecía estabilidad. Una tarde de otoño, mientras caminaba por la plaza central, Leopold vio a Clara tomada de la mano de otro joven. El mundo se le vino abajo. El hormigueo en su cabeza apareció de golpe, más fuerte que nunca. La rabia lo consumió y en su interior deseó que algo interrumpiera aquella escena. En ese instante, un jarrón de barro lleno de agua, colocado en el balcón de una tienda, se desprendió y cayó justo sobre el muchacho. El golpe fue brutal y Clara gritó aterrada y volteó intempestivamente observando que Leopold corría apresurado de un escondite. Leopold sentía morir de amor y de vergüenza y a la vez, soportando esa anomalía en su cabeza, recorrer todo su cuerpo. Esa noche en su habitación se miró al espejo y su reflejo parecía distinto, más sombrío. ¿Qué me pasa? ¿Soy yo quien provoca esto?, murmuró entre sí. El silencio de la casa fue su única respuesta. Al día siguiente, Clara lo buscó. Leopold, ayer me pasó, Richard, su tarea, y pasó algo horrible. Ese jarrón casi lo mata, pero se me figuró verte. ¿Estabas ahí? Él la miró con frialdad. Sí, y lo vi caer.
Fue horrible, Leopold. No, al contrario, me dio mucho gusto. Yo deseé que eso pasara y pasó. Leopold bajó la mirada. Clara retrocedió, confundida. Eso no tiene sentido, Leopold. ¿Por qué? Porque tú eres mía. Yo no soy un objeto y no soy de nadie. La relación terminó poco después. Clara no podía soportar la idea de que Leopold escondiera algo tan extraño. Para él, la ruptura fue devastadora, pero también reveladora. Comprendió que su defecto no era solo una sensación molesta en su cabeza, era un poder, un impulso capaz de alterar la realidad. Un amigo cercano, Marcus, intentó consolarlo. Olvídala, Leo, no vale la pena. No entiendes, Marcus, no fue solo ella, es que no entiendo cómo pasó lo del jarrón. Me siento mal por ser raro. Marcus lo miró con incredulidad. ¿No entiendes qué? Ay, olvídalo, Marcus. Los meses siguientes fueron de aislamiento. Leopold se dedicó a entrenar, a estudiar, a fortalecer su cuerpo y su mente. Pero esa sensación en su cabeza seguía apareciendo en momentos de tensión. En los entrenamientos militares, juveniles, reaccionaba más rápido que los demás, anticipaba movimientos, evitaba accidentes. Sus superiores lo elogiaban sin saber que detrás de esa habilidad había algo inexplicable. Pero Leopold sabía que no era solo su cuerpo, era su mente, su intuición, su defecto. Cada vez que el hormigueo aparecía, algo sucedía. No siempre, pero lo suficiente para que él temiera en su propio poder. Su padre, don Vincent Saphir, un hombre severo, supo de aquellos incidentes. Sin embargo, para él, Leopold debía ser fuerte, disciplinado, un futuro soldado. La vida no perdona a los débiles, le repetía. Leopold asentía guardando silencio, mientras en su interior crecía la certeza de que no era débil, sino diferente. Su padre lo comprendió un poco, él también sentía algo parecido, pero en menor grado. Pero al fin un hombre rudo y curtido en el campo había aprendido a vivir con eso a cuestas. De hecho, aparte de considerarlo como una maldición hereditaria, pues el abuelo, el señor Richard Smith, y el bisabuelo también, se cuenta que hasta el tatarabuelo también lo sentía, etc. También lo consideraba algo ya normal, incluso dominado. No le daba importancia, ahora se centraba en darle su mejor educación a su hijo. En las noches de invierno, cuando la nieve cubría Graz, Leopold se quedaba despierto, escuchando el silencio. La vibración aparecía a veces sin razón, como un recordatorio de que algo dormía dentro de él. Se preguntaba si algún día despertaría por completo y qué significaría eso para su vida. La adolescencia lo llevó a entrenamientos militares básicos como parte de la tradición familiar. Ahí descubrió que su disciplina y su capacidad de concentración eran superiores a las de sus compañeros. Podía anticipar movimientos, prever errores, reaccionar con rapidez. Sus superiores lo elogiaban sin saber que detrás de esa habilidad había algo más, aquella intuición inexplicable que lo guiaba. En una práctica de tiro, un compañero falló y la bala rebotó peligrosamente. Leopold, sin pensarlo, se agachó un segundo antes de que el proyectil pasara sobre su cabeza. Nadie entendió cómo había reaccionado tan rápido. Él tampoco lo explicó, solo lo intuyó y supo que debía moverse. Una noche, mientras caminaba por las calles de Graz, se detuvo frente a la iglesia principal. Miró las estatuas, las sombras y pensó en su futuro. ¿Qué me pasa? ¿Es normal lo que siento?, se preguntó. El viento helado no respondió, pero en su interior algo le decía que su destino no sería común. El recuerdo de Clara lo perseguía, no por el amor perdido, sino por el miedo en sus ojos, cuando él le confesó la verdad.
Ese miedo era un espejo de lo que el mundo le podía sentir si supiera lo que él era capaz de hacer. En sus momentos de soledad pensaba: no puedo confiar en nadie. Mi cabeza guarda un secreto que me separa de los demás. Si lo descubren, me temerán. Si lo uso, me odiarán. Pero si lo ignoro, me destruirá. Los años de juventud fueron una preparación silenciosa. Leopold se convirtió en un joven disciplinado, fuerte, pero solitario. Sus compañeros lo admiraban, pero nunca lo comprendían del todo. Él mismo se mantenía distante, consciente de que su vida estaba marcada por un misterio que aún no podía resolver. La vibración en su cabeza era su sombra, su enemiga y su aliada. Y aunque intentaba ignorarla, sabía que algún día tendría que enfrentarla. Ucrania. El invierno del 2072 en Ucrania era cruel. La nieve cubría los campos como un sudario y el viento cortaba la piel como cuchillas invisibles. Leopold Schmidt, de 36 años ahora, ya convertido en sargento primero de caballería motorizada de la OTAN, avanzaba con su batallón entre trincheras y vehículos blindados. La guerra contra la alianza rusa-coreana había convertido la región en un infierno blanco. El rugido de los cañones resonaba en la distancia. Los hombres caminaban con el rostro endurecido, sabiendo que cada paso podía ser el último. Leopold, sin embargo, mantenía una calma extraña. En su interior, la vibración en su cabeza comenzaba a despertar. Era como si la guerra misma lo llamara, como si su defecto quisiera salir a la luz. Una noche, mientras el batallón descansaba en un refugio improvisado, un compañero se acercó. «Schmidt, sargento, ¿crees que saldremos vivos de esto?», preguntó con voz temblorosa. Leopold lo miró fijamente. «Sí, al menos yo no pienso morir aquí». El soldado sonrió con amargura. «Ojalá tuviera tu confianza», respondió. Leopold no respondió. Sabía que su confianza no era normal. Era el presentimiento de alguien que había visto lo imposible y lo había sobrevivido. El ataque llegó al amanecer. La orden era mantener la posición y evitar que el enemigo penetrara la zona. Los proyectiles cayeron como lluvia de fuego y los hombres fueron acribillados. Leopold sintió el calentamiento recorrerle la cabeza con una intensidad brutal. En medio del caos, deseó que no sería alcanzado por las balas, y entonces ocurrió. Ninguna bala lo tocó. El terreno a 10 metros alrededor tembló como si un terremoto hubiera estallado bajo sus pies. Los soldados enemigos, aterrados, huyeron creyendo que la tierra misma se los tragaría. Pero el milagro duró poco. Una bala de un soldado escondido e insistente lo alcanzó en las piernas, y el dolor le hizo caer. Le había dado en la arteria femoral. Sangraba profusamente y la muerte parecía inevitable. Con rabia, deseó lanzar al enemigo por los aires. El hormigueo se convirtió en un estallido y el soldado enemigo, efectivamente, salió disparado como si fuera una invisible bola de fuego. La balacera se detuvo. El silencio fue absoluto. Leopold quedó tendido en el suelo desangrándose. Sus compañeros estaban muertos. Él era el único sobreviviente. El frío lo envolvía y sus pensamientos se mezclaban con el dolor. «¿Qué soy? ¿Por qué sigo vivo?», murmuró antes de perder el conocimiento. Fue rescatado por un equipo médico de emergencia. Lo trasladaron a Berlín, donde pasó semanas en un hospital militar. La convalecencia fue dura. Operaciones, transfusiones, terapias. Pero lo más difícil no era el cuerpo, sino la mente. El recuerdo del terremoto, de las balas que lo esquivaban, del enemigo lanzado por los aires, lo perseguían como un fantasma. En Berlín, un médico lo interrogó durante una sesión de recuperación. «Sargento Schmidt, ¿cómo sobrevivió? Sus compañeros murieron todos. Usted estaba en el centro del ataque».
Leopold lo miró con frialdad. Tuve suerte. El médico frunció el ceño. ¿Suerte? Los informes dicen que el terreno tembló. ¿Qué ocurrió realmente? Leopold guardó silencio. No podía decir la verdad. No podía admitir que su defecto había salvado su vida. Las semanas se convirtieron en meses. Leopold recibió condecoraciones por su valentía, pero en su interior se sentía vacío. Ya no podía regresar al frente. Su pierna, aunque recuperada, no soportaría el rigor de la guerra. La depresión lo consumía. Había nacido para ser soldado y ahora estaba condenado a ser un inválido, con un secreto que no podía compartir. En las noches, en su habitación del hospital, escribía en su diario: no soy un héroe, soy una anomalía. La guerra me mostró lo que soy capaz de hacer, pero también me arrebató todo. No sé si debo temerme o aceptarme. Un superior lo visitó un día con tono solemne. Schmidt, sargento, la OTAN reconoce su servicio. Será condecorado, pero debe entender que no volverá al frente hasta nuevo aviso, hasta que se recupere al 100%. Leopold apretó los dientes. ¿Entonces qué haré? Lo que quiera, sargento. Tiene derecho a elegir su camino temporal, solo temporal. Ese cambio lo llevó a una decisión inesperada. Europa estaba convulsa. La Cuarta Guerra Mundial se olía, casi se cocinaba. Pero Leopold no quería más batallas. Necesitaba un receso moral y espiritual. Recordó historias del Tíbet, de monjes que buscaban la paz interior. Quizás ahí encontraría respuestas. Quizás ahí entendería su defecto. Él no sabría que esa anomalía para él rara, en el futuro sería común.